Bueno, la primera trampa decíamos que es la ley. Es la ley porque... Que el que hace la ley hace el truco. Pero estamos hablando de la ley burguesa, ¿no? La ley neoliberal. Que nos pone el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va imponiendo primero la ley para entrar en los ámbitos del mercado. En las reglas. En las reglas del mercado. Las reglas del mercado que a ellos les benefician. Entonces, donde los campesinos ya no tenemos derecho a exigir la tierra por necesidad, sino que se nos da la tierra por un simple objeto, como un simple objeto, ¿no? De negocio, ¿no? Y finalmente se nos da una escritura o se nos da un título que puede ser negociable con los bancos y que a través de los créditos nos endeudan y nos vuelven a quitar la tierra, ¿no? Es decir, cuando la tierra se recibe por el campesinado, ya se recibe con una deuda. Ya se recibe con una deuda. Pero además con una receta de productos que tenés que consumir, de insumos que tenés que usar y de maquinaria que tenés que comprar o alquilar. Sí, y en el caso, por ejemplo, en el caso de Colombia, y yo creo que en la mayoría de nuestros países, es que hoy se nos está diciendo que tenemos que ir con un buen aliado. O sea, con un padrino. Con un padrino que esté vinculado en los agronegocios. Y finalmente es el latifundista. Que es el que te va a proteger. Es el que me va a proteger. Sí. Tener un buen enganche financiero, un sector financiero para que también acompañe, ¿no? La solvencia. La solvencia. Y finalmente terminamos los campesinos siendo peones, cuidando la gran hacienda y no vamos en el valor agregado de toda la cadena, ¿no? Finalmente terminamos perdiendo la tierra y convirtiéndonos en esclavos de los agronegocios. Así como la tierra se hace mercancía, entonces nosotros pasamos a ser mercancía. Correcto, entonces, pero... Y ahí es donde está el plus con el que el otro concentra. ¿Sí? Pero tenemos que decir que también esta es una política altamente excluyente porque no es para todos los campesinos. La mayoría de campesinos son reprimidos cuando buscan la tierra directamente a través de la toma de tierra, como hacen en nuestros países mayoritariamente. Entonces, hasta ahora solo hemos hablado de las reglas del mercado que aparecen como que todos concurrimos, pero no es que todos concurrimos, es que una parte somos expulsados y pasamos al ejército de los industrial de reserva, al ejército de los desempleados. Sí, todos no tenemos chance en las leyes burguesas de reforma agraria que se dan en nuestros países porque nunca hay plata para comprar tierra, ¿no? Entonces, más del 90% de los campesinos que aspiran a tierra se quedan finalmente sin acceso a la propiedad de la tierra. Y de peones para ser contratados temporal o en múltiples oficios. Sí, la mayoría tienen que migrar a las grandes ciudades porque no tienen chance de cultivar la tierra y tampoco la consiguen arrendada porque la tierra está en manos de los... Y entonces allí olvídate de seguridad y de pensión para cuando seas viejo. No, los campesinos no tenemos derecho a pensión. Olvídate de servicios médicos para tus problemas de salud. Sí. Olvídate de derechos de sindicalización para protegerte mientras estás trabajando. Sí. Y mucho más, olvídate de protegerte de los tóxicos que se aplican en la agricultura y en la agroindustria. Sí, porque tenemos que decir de que todo el proceso de política agraria que se desarrolla en nuestros países viene amarrado de un paquete tecnológico que está dentro de lo que hemos denominado la Revolución Verde, que esa es parte de los años 60, ¿no? Entonces... La famosa revolución de las 3 calaveras, la calavera amarilla, que es la preventiva porque vas a entrar a envenenarte, la calavera verde, que supuestamente es suave, y la calavera roja, que es para cuando ya tienes el cáncer. Claro, y lo otro es que, bueno, las reformas agrarias que se aplican en nuestros países son reformas agrarias focalizadas, porque no es para todo el territorio. Por ejemplo, donde hay minería no hay posibilidades de hacer reforma agraria porque la tierra está dirigida a la gran minería. Donde hay agronegocios no hay reforma agraria porque la tierra está destinada para la gran industria agrícola. De monocultivo. Finalmente los campesinos terminan relegados en la montaña o en las zonas periféricas, ¿no?
donde no hay alumbrado eléctrico, donde no hay servicio de agua potable, donde no hay caminos y donde tampoco hay escuelas. Exactamente. Y los campesinos que se atreven a ir a buscar la tierra dentro de la frontera agrícola, donde hay energía, hay agua potable, hay comunicación, hay transporte, hay mercado, son reprimidos para que salgan de esas tierras. Ahí lo vimos en el dibujo, ¿no? Cómo los campesinos son cada vez más arrojados A la frontera agrícola. Fuera de la frontera agrícola. A la frontera agrícola. Entonces los mandan. A ir a matarse con los indígenas que están más adentro en el bosque. Sí, entonces eso es lo que encontramos en nuestros países. Realmente nuestros países no tienen políticas agrarias definidas para el campesino, sino todo lo contrario, son políticas que buscan expulsar a los campesinos de sus territorios. Pero nosotros sí tenemos nuestra propuesta. Nuestra propuesta es soberanía alimentaria. Sí, y de hecho también tenemos la propuesta de agroecología y la propuesta de reforma agraria. Nosotros estamos hablando de revolución agraria en algunos países. Y entonces nuestra propuesta pasa entonces por soberanía popular y por soberanía nacional. Es decir, existen también experiencias de estados sociales, estados políticos en los cuales hemos logrado imponer leyes de soberanía alimentaria. Pero primero tenemos que organizar los campesinos. Siempre hemos dicho que los campesinos tienen que organizarse en sindicatos y esa es nuestra tarea. Nuestro proceso es organizativo para lograr esos procesos políticos en los cuales la organización gremial tiene sus banderas y sus oportunidades. Claro, porque si no es ley muerta, ley de papel muerto. Si estamos unidos a nivel de país y si estamos unidos a nivel de continente, seremos una gran fuerza, una gran voz que finalmente será la que logre imponer políticas de carácter popular que rompan con la hegemonía de los que han detentado el poder y que no legislan a favor de los campesinos, sino a favor de los agronegocios y de los intereses del gran capital. Pero entonces la legislación de soberanía alimentaria, como la que existe, por ejemplo, en Nicaragua, después de la recuperación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, esta ley de soberanía alimentaria ya considera de que el consumo de la leche tiene que ser un consumo para los niños del pueblo y que los pequeños productores pueden abastecer las escuelas. Entonces ya pueden haber compras nacionales para el abastecimiento de los hijos del pueblo. Sí, yo Entonces, creo que es una manera de ir oxigenando la economía campesina. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Porque hay países que se denominan países progresistas donde los campesinos han logrado tener una incidencia mayor en los gobiernos que les permite ir construyendo leyes desde abajo para construir el poder popular, el poder de los pueblos. Yo creo que eso es lo que los campesinos tenemos que hacer, como lo han hecho en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en general, en otros países donde hemos podido ir construyendo poder popular. Entonces los tratados de libre comercio imponen de que sea al revés, que en vez de que los que abastezcan las compras nacionales sea la producción nacional del país y los campesinos del país, que sean más bien las transnacionales las que lleven las mercancías y que todos los demás pasen a ser empleados de las transnacionales. Sí, en este caso lo que proponemos es que las economías locales se oxigenen produciendo y vendiendo su producción al consumo local, al consumo municipal, es decir, la promoción de ferias en los mercados municipales. Sí, correcto. Que es la otra ruta. Los tratados de libre comercio son finalmente una imposición y los países que se someten a ellos se convierten en importadores de alimentos, como en el caso de Colombia, que hoy estamos importando anualmente 11 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Y todo esto es dependencia y es empobrecimiento de la masa campesina, de que se ven arrojados a las grandes ciudades porque ya no tienen tierra donde cultivar, o si cultivan no tienen quien le compre los alimentos, como en el caso colombiano. Hay una invasión de mercado y entonces está la quiebra del campesinado. Es correcto. Y la deuda, entonces te vienen y te quitan la tierra. Finalmente los bancos terminan quitándole la tierra a los campesinos, porque todo es una política planificada para que los campesinos salgan del campo y vayan a vender su mano de obra a los agronegocios o vayan a la gran ciudad. Finalmente vamos a tener un campo sin campesinos, como en el caso de Colombia y otros países de la región sur de América.
Un campo sin campesinos significa un envenenamiento de la tierra porque solo será manejada por sistemas mecanizados y no por la mano de las personas con conciencia de recuperar el ambiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que también educar a nuestros campesinos a través de nuestras organizaciones para que vayamos forjando una fuerza capaz de decirle no a toda esta política, digamos, de paquetes tecnológicos de la Revolución Verde que nos trajo en los años 60.